Queridos hermanos, paz y bendiciones para todos ustedes en esta tercera semana de Cuaresma. Pedimos al Señor que siga iluminando nuestro camino cuaresmal, este tiempo de preparación a la Pascua, y pensando en lo importante que es el día del Señor, en lo importante que es el templo en el que nos congregamos, pero también el templo que el Señor nos invita a renovar dentro de nosotros, en esa vida espiritual, en esta vida cristiana, el unirnos a esta presencia de Jesús en Jerusalén, como relata el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma, en el capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 25, Jesús subió a Jerusalén. Allí ocurren los hechos que hoy nos narra el Evangelio. Llegó al templo, encontró en el templo a los mercaderes, a los vendedores que estaban allí con sus ventas, con sus animales, y Jesús los echó del templo. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Luego unos incrédulos preguntaron qué significaba aquel signo, ya que Jesús siempre les mostraba las cosas por signos. Bueno, incluso los discípulos en ese momento no entendieron hasta que se cumplió lo que quería decir el Señor, porque aprovechó para hablarles de la resurrección. Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Hacía referencia a la resurrección. Jesús nos invita pues a unirnos a esta nueva forma de vivir la religión, la vida cristiana. En la antigüedad se ofrecían los animales, se hacían los sacrificios, y es por esto que aquellos vendedores estaban allí a la puerta del templo, porque ofrecían los animales para quienes venían a hacer los sacrificios. Y Jesús los echó del templo para que comprendieran la nueva forma de la religión, su presencia. Allí Él, y también hoy para nosotros, en el sacrificio que hace en la cruz para darnos la salvación, donde ya no era necesario aquellos sacrificios que luego también se convirtieron en ídolos y en una forma errónea de vivir la religión. Jesús nos llama a convertirnos. Jesús nos llama a centrarnos en el encuentro con Dios, en su casa, en el templo, en la iglesia, pero también en el templo espiritual. Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, para invitarnos a vivir la resurrección. Esto lo entendieron los discípulos cuando Jesús resucitó. Y nosotros lo entendemos también cuando vivimos la experiencia de la resurrección con el Señor. Empezamos a dar importancia a su palabra, entendemos su palabra, amamos y también sentimos ese celo por el templo, por nuestras parroquias, por nuestras comunidades, por el templo espiritual en nuestro corazón donde habita el Espíritu Santo. Y también para dar importancia al día del Señor, el domingo, el día de la resurrección. Conmemoramos el día de la resurrección del Señor cada domingo. Por eso, al inicio de esta tercera semana de Cuaresma, vamos a preguntarnos cuál es el signo que pedimos al Señor, si es que actuamos también de esa misma manera, pidiendo siempre signos al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Qué quiere decirme el Señor? Pero no muchas veces por querer entender, sino simplemente porque no nos abrimos a la gracia del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, sino simplemente convertimos en un mercado el templo. Y no solamente el templo de las 4 paredes, sino toda nuestra vida cristiana, en un mercado. Y necesitamos también ese latigazo del que habla el Evangelio para expulsarnos de nosotros mismos y permitir la presencia y la gracia de Dios en nuestro corazón. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir la gracia del día del Señor, en su templo, en nuestro corazón donde está presente, leyendo su palabra, asimilando cada día el mensaje que nos concede el llamado a la conversión en este tiempo de Cuaresma. Durante esta semana vamos a invitarnos a tener una práctica muy especial de la lectura de la palabra de Dios. En ella también a reconocer la importancia del día del Señor, del domingo, para encontrarnos en el templo de Dios, en la Eucaristía, pero también para recordar que cada uno de nosotros somos templos y somos invitados desde ese templo a reconocer la presencia de Dios en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, sigamos haciendo este camino de Cuaresma.